La mamá me dio mucho café, susurró la niña con la voz débil, los labios temblando, mientras el cuerpo pequeño se arqueaba en el suelo, convulsionando entre el frío del piso y el pánico que llenaba la habitación. El padre corrió hacia ella, descalzo, tropezando con una silla caída, con los ojos abiertos de terror. El olor amargo del café quemado aún flotaba en el aire, mezclado con el perfume dulce y ácido de algo que no pertenecía a una cocina familiar. El reloj en la pared marcaba las 11 de la mañana, pero dentro de esa casa el tiempo se había roto. «¡Dios mío, Sofía!», gritó él. «Sofía, respóndeme». La niña apenas podía mover los labios. Una espuma ligera se formaba en la comisura de su boca y su respiración era un hilo, irregular, cada vez más débil. La madre, de pie junto al fregadero, observaba todo con una calma que helaba. En su mano todavía había una taza de porcelana, mitad vacía, el líquido oscuro goteando sobre el suelo. «Fue solo un poco», murmuró ella. Dijo que tenía sueño, que quería estar despierta. El padre la miró sin comprender. «¿Qué hiciste, Laura? Es una niña, tiene 6 años». Ella apartó la mirada, como si el grito le atravesara pero no lograra entrar. Solo quería que no se durmiera, Ernesto. Que hablara conmigo. Siempre duerme, siempre se esconde. Él se arrodilló junto a la pequeña, tratando de mantenerla consciente, repitiendo su nombre entre sollozos. Los dedos temblorosos buscaron su pulso. Estaba ahí, pero débil, muy débil. «Llama a una ambulancia», gritó. «Por el amor de Dios, Laura, llama a una ambulancia». La mujer seguía inmóvil, parecía no escuchar. En su rostro, una sombra. Algo en ella se había roto mucho antes de esa mañana. Ernesto se levantó, tomó el teléfono él mismo, marcó, tartamudeando la dirección, y volvió a arrodillarse junto a su hija. «Aguanta, mi amor, aguanta, por favor», susurraba, mientras con una mano apartaba el cabello pegado en la frente de la niña. «Ya vienen, Sofía, ya vienen». Pero Sofía apenas podía mantener los ojos abiertos. Su mirada vagaba perdida en dirección a la ventana. Afuera, el cielo era azul pálido, y un rayo de sol entraba oblicuo, iluminando las motas de polvo que flotaban sobre el aire espeso. El silencio se apoderó del lugar. Solo se oía el zumbido del refrigerador, interrumpido por la respiración jadeante del padre. Cuando la ambulancia llegó, Laura estaba sentada en el sofá, con las manos sobre el regazo, mirando fijamente una mancha en el suelo. No lloraba. Ni siquiera se movía. Los paramédicos entraron corriendo y Ernesto trató de explicar, entre gritos y lágrimas, lo que había pasado. Le dio café, demasiado café. «Yo no sé cuánto», decía sin poder controlar la voz. Los hombres levantaron a la niña colocándola en la camilla. Su cuerpecito parecía aún más frágil bajo la luz blanca del pasillo. «¿Está respirando?», preguntó Ernesto. «Sí, pero está muy débil», respondió uno de los médicos. «Vamos a estabilizarla. Necesitamos saber cuánto tomó». Ernesto se volvió hacia su esposa. «¿Cuánto fue, Laura? Respóndeme, maldita sea». Ella levantó la vista lentamente, con una serenidad perturbadora. «No lo sé. Le serví lo mismo que a mí». El médico la miró con incredulidad. «¿Lo mismo? ¿Una taza entera?». Laura asintió. «Sí», dijo que quería ser como yo. El padre la siguió hasta el hospital, con el corazón al borde de estallar. Durante el trayecto, el sonido de la sirena se mezclaba con sus pensamientos desordenados. Imágenes de Sofía riendo en el jardín, pintando con los dedos, durmiendo en su cama con su muñeca rota entre los brazos. La veía ahora, pálida, con tubos y cables que reemplazaban su inocencia. El médico le pidió que esperara afuera. En el pasillo, Ernesto se sentó en una silla metálica, las manos cubriéndose el rostro. Detrás de él una enfermera hablaba en voz baja tomando notas mencionando intoxicación por cafeína severa, arritmia, riesgo neurológico. Las palabras eran cuchillos. Laura llegó 1 hora después.
Iba vestida igual, con la misma blusa azul manchada, el cabello en desorden. No preguntó por la niña, solo se sentó junto a él, en silencio. ¿Por qué hiciste eso?, preguntó Ernesto sin mirarla. ¿Qué te pasó, Laura? Ella no respondió. Miraba hacia adelante, perdida en el vacío. Quería que se quedara despierta. Conmigo, repitió, como si eso lo explicara todo. Él giró la cabeza, con el rostro torcido por la rabia y el miedo. ¿Tú entiendes lo que hiciste? Pudo morir. Laura cerró los ojos. Ya estaba muriendo, solo que tú no lo veías. El silencio que siguió fue insoportable. Ernesto la observó, tratando de descifrar qué había detrás de esas palabras, pero algo le decía que ya no era la misma mujer con la que se casó. Horas después, un médico salió de la sala con el rostro tenso. La niña está estable, dijo, pero necesita quedarse en observación. Vamos a hacerle más estudios. Ernesto exhaló con fuerza, como si hubiera contenido la respiración durante toda la vida. Las piernas le temblaban. Laura no reaccionó. El doctor se detuvo frente a ella. Señora, ¿puede decirnos cuánta cafeína había en la bebida? ¿Usó azúcar, leche, algo más? Ella lo miró con una expresión que mezclaba desconcierto y algo más profundo. Culpa, quizá locura. Solo café, susurró. Pero no era el mío. Era el de él. El médico parpadeó, confundido. ¿De quién habla? Del hombre del espejo, respondió Laura bajando la voz. Él me dijo que le diera, que si no lo hacía, ella nunca despertaría. Ernesto la miró horrorizado. ¿Qué estás diciendo, Laura? No había nadie más en la casa. Ella sonrió, una sonrisa leve, casi infantil. Sí lo había, siempre está. Cuando tú no estás, cuando ella duerme, me habla desde el reflejo. El médico intercambió una mirada con la enfermera. Esa noche, mientras Sofía dormía conectada a los monitores, Ernesto se quedó a su lado, con los ojos rojos de cansancio. Afuera, en el pasillo, oyó cómo llevaban a Laura hacia otra habitación. Un psiquiatra la acompañaba. El hombre se levantó, se acercó al vidrio y la vio pasar. Su esposa no parecía consciente de nada. Iba descalza, con las manos cruzadas sobre el pecho, murmurando algo que solo ella entendía. Fue solo café, repetía. Solo café para que no se durmiera. Ernesto se giró hacia su hija, la tomó de la mano. Las máquinas marcaban el ritmo lento de su corazón. Vas a salir de esta, Sofía, susurró. Yo te lo prometo. En ese momento, la niña movió un poco los dedos, apenas un gesto, pero suficiente para quebrarlo por completo. Él lloró en silencio, mientras el sonido de las máquinas se mezclaba con un murmullo lejano, el eco de una voz femenina, cantando una melodía que parecía venir de otra época. Y entonces entendió que nada sería igual, ni el café, ni el espejo, ni la casa, porque algo, o alguien, había estado observándolos todo el tiempo, y Laura no había sido la primera en escucharlo. No te duermas, mi amor, no te duermas, gritaba el padre mientras sostenía el pequeño cuerpo que apenas respiraba. El aroma amargo del café aún flotaba en el aire, mezclado con el pánico, el sudor y el sonido frenético del reloj de pared que marcaba los segundos como si fueran latidos. La madre, pálida, inmóvil junto a la mesa, no sabía si correr o esconderse. Su taza aún temblaba entre los dedos. Solo quería que se quedara despierto, susurró. Tenía frío. Estaba tan débil. Pero las palabras caían al suelo, rotas, porque en los ojos del hombre había más que miedo. Había una furia contenida, una culpa que empezaba a nacer. Tomó al niño en brazos, lo cubrió con una manta y salió corriendo al pasillo. Afuera, la noche se tragaba la ciudad con un silencio espeso. Cada paso resonaba como un eco de desesperación. El hospital estaba a 7 calles, y mientras corría, el niño murmuraba frases confusas entre sueños. Mamá, el café, era caliente. Mi pecho.
El padre apretó más fuerte, sintiendo que el cuerpo del pequeño se volvía más liviano, como si algo invisible intentara llevárselo. En la esquina, un coche frenó bruscamente. Un desconocido bajó y ayudó a abrir la puerta. «Suba rápido. Lo llevamos al hospital». Las luces de la calle se difuminaban en una carrera contra el tiempo. En el asiento trasero, el niño se retorcía, los labios resecos, los ojos medio cerrados. El padre lloraba sin mirar atrás. En el bolsillo de su camisa, el sobre con las cuentas atrasadas, los recordatorios de deudas, los sueños pospuestos, todo lo que había llevado a aquella noche absurda. En el hospital la enfermera corrió a buscarlos. El médico los recibió con una voz firme. «Deben decirme qué tomó el niño. Cada segundo cuenta». «Café», dijo el padre entre sollozos. «Mucho». Los ojos del médico se abrieron en incredulidad. Una enfermera preparó suero. Otra colocó una máscara de oxígeno. El pequeño cuerpo se agitó entre los brazos de los adultos. El corazón latía a destiempo, como si cada pulso fuera una súplica. «¿Cuánto café?», preguntó el doctor sin apartar la vista de los monitores. «No sé», respondió el padre. «Ella dijo que solo un poco». El médico giró el rostro hacia la madre, que estaba parada en la puerta con el cabello deshecho, los ojos rojos, el vestido manchado de gotas oscuras. «¿Por qué le diste café?», preguntó el doctor con voz que era mitad rabia y mitad incredulidad. «Porque tenía hambre», respondió ella con la voz quebrada. «Y no teníamos leche». La sala se quedó en silencio. El pitido del monitor se volvió más rápido. El padre se desplomó en una silla cubriéndose el rostro. Una enfermera le puso la mano en el hombro sin palabras. El niño, conectado a los tubos, murmuró algo. Apenas un suspiro. «Papá, no te vayas». Las horas se volvieron eternas. En la sala de espera los pasos del padre no cesaban. La madre, sentada, hablaba sola, como si rezara. «Yo solo quería ayudar. Solo quería que se durmiera tranquilo». Un policía entró, llamado por protocolo. Tomó notas, observó la escena. No hubo esposas, no hubo gritos. Solo un silencio espeso y el sonido de los respiradores al fondo. Al amanecer, el médico salió. Su rostro era una máscara de cansancio y compasión. «Está estable, pero muy débil». La cafeína afectó su corazón. Si hubieran tardado 10 minutos más, el padre cayó de rodillas llorando. La madre se levantó temblando y trató de tocarlo. Él se apartó. «Tú lo mataste», gritó con un dolor que desgarró el aire. Ella retrocedió, golpeada por las palabras más que por cualquier mano. «No quería... no sabía». Y se desplomó en el suelo sollozando. Dentro del cuarto, el niño abrió los ojos apenas un segundo. Sobre la mesa de noche, una pequeña Biblia, la que su abuela le había dado, descansaba abierta en una página arrugada. Una enfermera se la había colocado cerca, por si Dios quería escuchar. El padre entró, se arrodilló junto a la cama y tomó la mano de su hijo. «Perdóname, hijo, nunca debiste pasar hambre, nunca debiste tomar café para sobrevivir». El niño lo miró, con una mirada de amor inocente, esa que no guarda rencor. «Tengo sueño, papá», dijo con voz apenas audible, y el hombre lloró como si cada lágrima fuera un grito que el universo debía escuchar. El sol entraba por la ventana, tibio, indiferente, como si no supiera que allí, en esa habitación, el amor y la culpa habían colisionado de una forma irreparable. La enfermera cerró la puerta. En su bolsillo, una pequeña moneda con una cruz grabada cayó al suelo. Ella la miró y susurró: «Que Dios los perdone a todos». El niño despertó 3 días después. La habitación olía a alcohol y desinfectante, pero había también un leve perfume de flores frescas, traídas por alguna enfermera piadosa que no soportaba el ambiente de muerte. El sol entraba por las persianas y se posaba en su rostro, pálido pero sereno. Los ojos del pequeño se abrieron lentamente, como si el cuerpo necesitara recordarle al alma que aún estaba allí. «¿Dónde está mamá?»,
Preguntó con un hilo de voz. El padre, que dormía sobre la silla, se levantó de golpe. Su rostro estaba hinchado de cansancio, con la barba crecida y los ojos rojos. Se acercó con torpeza, intentando sonreír. Está en casa, hijo. Está descansando. El niño parpadeó confundido. No recordaba todo, solo un sabor amargo en la boca, el calor del café, y luego el frío, el miedo, las voces que se alejaban. Quiso hablar, pero el médico entró en ese momento, con paso firme y gesto grave. «Buenos días, campeón», dijo el doctor con voz suave. «Nos diste un buen susto, ¿eh?» El niño asintió apenas, mientras el médico revisaba las máquinas. «Su corazón está respondiendo bien», murmuró al padre, «pero necesita reposo absoluto. Y por favor, nada de café». El padre bajó la cabeza, avergonzado. Sabía que el comentario era más que una broma. Era una advertencia. Cuando el médico se marchó, el niño extendió la mano. «Papá, no te enojes con mamá». El hombre se quedó quieto. No sabía cómo responder. Por dentro sentía la rabia como un fuego que lo consumía, pero al mismo tiempo, miraba a su hijo y se daba cuenta de que ese pequeño era todo lo que le quedaba. «No me enojo, hijo», mintió. El niño lo miró con ternura. «Ella solo quería que yo tuviera algo caliente». Yo la oí llorar. Dijo que no había leche ni pan. Dijo que Dios nos ayudaría. El padre sintió un nudo en la garganta. De pronto, recordó aquella noche. Los gritos, la carrera, la desesperación. Pero ahora todo se veía diferente, como si una luz nueva iluminara la tragedia. Horas después, la madre llegó al hospital. No llevaba maquillaje, ni joyas, ni siquiera zapatos en buen estado, solo una bolsa con una manta y un peluche gastado. Al verla, el padre se levantó, indeciso. «No deberías estar aquí», dijo sin mirarla directamente. Ella lo ignoró y se acercó a la cama del niño. «Mi amor», susurró. «Mamá está aquí». El niño sonrió débilmente. Le tomó la mano. «Te dije que papá no estaba enojado». Ella levantó la vista hacia él. Los ojos del hombre estaban húmedos, pero no por furia. Era algo distinto, más profundo, más humano. «Lo siento», dijo ella al fin, con voz temblorosa. «Lo siento tanto. No quería hacerle daño. Solo no podía soportar verlo llorar de hambre otra vez». El padre se acercó lentamente, como quien se rinde ante lo inevitable. «Lo sé», susurró. Y yo tampoco podía soportarlo. En ese momento, una enfermera entró y dejó sobre la mesa una bandeja con pan, jugo y algo de fruta. «El hospital se encargará de su comida por unos días», dijo con una sonrisa amable. «A veces los milagros empiezan con un desayuno». El niño rió suavemente. Era la primera vez que se escuchaba algo parecido a la alegría desde que todo comenzó. Esa noche, mientras el pequeño dormía, los padres se quedaron sentados uno junto al otro, en silencio. El ruido de los monitores se mezclaba con el susurro del viento que entraba por la ventana. «Tenemos que cambiar, Laura», dijo él con voz cansada pero firme. «No podemos seguir así». Ella asintió. «Lo sé. No quiero volver a ver a nuestro hijo con hambre. Venderé lo que sea, buscaré trabajo». «Yo también», dijo él. «No más promesas vacías». Ambos se miraron como si por fin recordaran que alguna vez se amaron. No había certezas, ni perdón total, pero había algo más importante: la voluntad de seguir vivos. En la mañana siguiente, el niño pidió su Biblia. La abrió al azar y leyó en voz baja. «El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy». El padre lo escuchó, cerró los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió en paz. Pero en la esquina de la habitación, una enfermera los observaba con una expresión extraña, como si algo no encajara del todo. Porque en la revisión médica de esa mañana, había algo que ninguno de ellos sabía aún. El niño no solo sufría por el café, había rastros de otra sustancia en su sangre, algo más oscuro, más grave, y esa verdad silenciosa estaba a punto de romper lo poco que la familia había logrado reconstruir.
La mañana amaneció pesada, como si el aire del hospital guardara un secreto que nadie quería pronunciar. El niño seguía dormido, con el rostro más pálido que nunca, mientras el monitor emitía un pitido rítmico que marcaba el pulso de una calma engañosa. El padre miraba la pantalla sin pestañear, como si temiera que un parpadeo lo separara para siempre de su hijo. La madre estaba en la capilla del hospital, arrodillada frente a una imagen de la Virgen. Sus labios se movían sin sonido, una plegaria muda hecha de culpa y desesperación. Las lágrimas le corrían por las mejillas y caían sobre sus manos entrelazadas. «Señor, no me quites lo único que me queda», susurró al fin con voz quebrada. «Si tiene que pagar alguien, que sea yo». El eco de esas palabras resonó dentro de ella mientras una figura apareció en la puerta. Era la enfermera morena, la misma que había atendido al niño durante la noche. «Señora Laura», dijo con cuidado, «el doctor necesita hablar con usted». Laura se levantó lentamente. Sentía las piernas débiles, el corazón como una piedra dentro del pecho. Caminó por el pasillo con la sensación de que cada paso la acercaba a una sentencia. En el despacho del doctor, el ambiente era denso. El hombre, de mirada severa, sostenía una carpeta entre las manos. «Siéntese, por favor», dijo, sin tono de cortesía. Laura obedeció. Sus dedos temblaban. «¿Es sobre mi hijo?», preguntó, intentando mantener la calma. El doctor asintió. «Sí, encontramos algo en los análisis. Al principio pensamos que era solo una intoxicación por cafeína, pero hay trazas de una sustancia más fuerte, un estimulante para adultos, usado en tratamientos experimentales de fatiga crónica. En dosis altas puede causar un paro cardíaco». Laura lo miró sin comprender del todo. «No puede ser. Yo solo le di café», murmuró retrocediendo. El doctor apoyó los brazos sobre el escritorio, mirándola fijamente. «¿Hay alguien más en su casa que pudiera haberle dado algo? ¿Alguien con acceso a medicamentos?». Ella negó con la cabeza, pero su mente empezó a correr. Recordó los frascos en la cocina, los días en que había pedido ayuda a la vecina farmacéutica, los sobres que ella le dejaba para el cansancio. «No», dijo, aunque en su voz ya se adivinaba la duda. El doctor suspiró. «Su hijo va a sobrevivir, pero necesitamos saber la verdad. Cualquier detalle puede salvarle la vida si vuelve a ocurrir». Laura salió del despacho tambaleante. En el pasillo, el padre la esperaba. «¿Qué dijo el médico?», preguntó ansioso. Ella lo miró con ojos vacíos. Dijo que no fue solo café. Él frunció el ceño. «¿Qué estás diciendo?». Dijo que había otra cosa en su cuerpo, algo que yo no reconozco. El padre la tomó del brazo apretando con fuerza. «No me mientas, Laura. ¿Qué le diste?». «Nada, solo café», gritó ella rompiendo a llorar. «Solo quería que tuviera calor en el estómago». El grito atrajo a la enfermera y a otros pacientes que pasaban por el pasillo. La enfermera corrió a separarlos, pero el daño ya estaba hecho. El niño en la habitación contigua había abierto los ojos y los miraba desde su cama, con una expresión que ningún niño debería tener: miedo. «Papá, no le grites a mamá», dijo con voz débil. El padre retrocedió como si el sonido de esa voz le atravesara el alma. Soltó el brazo de Laura y se apoyó contra la pared. «Lo siento», susurró, más para sí que para los demás. «No sé en qué nos estamos convirtiendo». Horas después, la madre se sentó junto a la cama del niño. Lo miraba dormir, acariciando su cabello. En su regazo, una Biblia abierta. «Y perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos». Las palabras temblaban entre sus labios, pero su mente estaba lejos. Esa noche, cuando el padre salió a hablar con el médico, Laura se levantó. Caminó por el pasillo desierto y llegó hasta la pequeña farmacia del hospital. Sabía que allí guardaban medicamentos restringidos. Recordó los frascos que la vecina le había dado. Recordó que uno de ellos tenía la misma etiqueta que había visto esa mañana en el escritorio del doctor.
¿Qué fue lo que te di, Dios mío?, murmuró con la respiración entrecortada. De pronto sintió una mano en su hombro. Era la enfermera Morena. Señora Laura, dijo con calma, no fue su culpa. ¿Cómo lo sabes?, preguntó ella volviéndose. Porque yo estaba de guardia esa noche, y vi a alguien dejar un vaso al lado de la cama del niño. No era usted, era su vecina. Laura se llevó las manos a la boca. No, ¿por qué haría eso? Tal vez por celos, tal vez por dinero. Su marido dijo que usted había rechazado vender algo de la casa. A veces la gente lastima sin querer, pero otras lo hace con toda la intención. Laura sintió un frío recorrerle el cuerpo. Tengo que decírselo al doctor. Espere, dijo la enfermera. Primero asegúrese de tener pruebas. Esa mujer tiene influencias. Si usted la acusa sin nada, podría perder la custodia de su hijo. Laura se quedó inmóvil, con el corazón latiendo desbocado. En ese instante, a lo lejos, se escuchó el sonido de una alarma. Una voz gritó desde el pasillo. Habitación 12, código azul. Laura corrió. Su alma sabía antes que su cuerpo lo confirmara. Era la habitación de su hijo. Cuando llegó, el médico y las enfermeras ya estaban maniobrando. El padre gritaba su nombre una y otra vez, mientras el monitor lanzaba un sonido agudo, continuo, que helaba la sangre. Laura cayó de rodillas, las manos en el pecho, el rostro empapado en lágrimas. No, por favor, no. Dios, no me lo quites. El doctor intentó una última reanimación, pero el pitido se alargó como un hilo de silencio absoluto. El tiempo se detuvo. Solo después de unos segundos el monitor emitió un leve bip, luego otro, y otro. El niño respiró. La madre gritó de alivio. El padre cayó de rodillas, y el médico, exhausto, solo murmuró: todavía no es su hora. Pero mientras todos lloraban de felicidad, nadie notó que la enfermera Morena, desde la puerta, los observaba con una expresión que no era de alivio, sino de temor, porque sabía que el niño había despertado con recuerdos, y que quizás, cuando hablara, revelaría un secreto que pondría a todos en peligro. El amanecer llegó con una calma engañosa. En la habitación, el niño abría los ojos por primera vez con plena conciencia desde el accidente. Su respiración era lenta, su mirada algo perdida, como si intentara reconocer un mundo que se había vuelto demasiado grande en su ausencia. La enfermera Morena estaba junto a él, revisando sus signos vitales con una sonrisa forzada. «Buenos días, campeón», dijo suavemente. «Nos diste un buen susto». El niño no respondió. Solo giró la cabeza hacia la ventana. Afuera, los primeros rayos del sol caían sobre el jardín del hospital. Parecía observar algo invisible, algo que los demás no podían ver. «¿Quieres que llame a tu mamá?», preguntó la enfermera. Entonces, por primera vez, el niño habló. No fue mamá. La enfermera se detuvo. «¿Qué dijiste, cariño?» «No fue mamá la que me dio el café». Su voz era débil, pero firme. «Fue la señora del abrigo gris, la que huele raro». La enfermera sintió un escalofrío. La del abrigo gris. Sabía perfectamente de quién hablaba. La vecina, la farmacéutica. En ese momento la puerta se abrió y entraron los padres. Laura corrió hacia la cama y besó la frente de su hijo. «Mi amor, mi vida, gracias a Dios estás bien». El niño la miró con ternura. «Mamá, no llores. Ya sé lo que pasó». El padre se acercó también, visiblemente emocionado, pero la enfermera, sin poder evitarlo, dio un paso atrás. En su mente las piezas empezaban a encajar con una precisión aterradora. Horas después, cuando el doctor llegó, el niño ya estaba más despierto. Con la inocencia de quien no comprende el peso de lo que dice, contó lo que recordaba. «Yo tenía sueño. Mamá estaba en la cocina, y la señora del abrigo gris entró. Dijo que mamá le había pedido que me trajera un vaso de café porque hacía frío. Me lo dio, sonrió, y me dijo que pronto me sentiría mejor que nunca». El doctor tomó nota en silencio. Laura,
Al escucharlo, se cubrió la boca con las manos. El padre se levantó de golpe. «¡Esa mujer! ¡Lo sabía!», exclamó con furia. «Lo sabía desde el principio». El médico lo miró con gravedad. «Hay que tener cuidado. Necesitamos pruebas antes de acusar a nadie. Pero si el niño dice la verdad, podría tratarse de un intento de envenenamiento». La enfermera morena intervino. «Doctor, yo puedo confirmar algo. Esa noche, en la cámara de seguridad del pasillo, se ve una silueta entrando a la habitación con un abrigo gris. Yo lo vi cuando revisábamos los registros». Laura se desplomó en la silla. «Dios mío». El doctor ordenó contactar a la policía. Pero mientras todo eso ocurría, el niño volvió a mirar por la ventana. Una bandada de palomas cruzaba el cielo. En su pequeño rostro había algo que nadie notó: tristeza. Esa tarde, la madre fue interrogada. El padre firmó declaraciones, y la noticia se filtró a la prensa local. Niño intoxicado con café contaminado. Investigan posible intento de homicidio. El hospital se llenó de cámaras y preguntas. La vecina fue detenida esa noche. En su casa encontraron frascos con la misma sustancia hallada en la sangre del niño. Cuando los agentes la esposaron, ella solo dijo: «No fue por odio, fue por amor». Nadie entiende lo que es amar y no ser vista. Esa frase retumbó en todos los periódicos del día siguiente. Pero lo que nadie supo fue lo que ocurrió unas horas después, en el silencio de la habitación 12. El niño dormía, y Laura, extenuada, se había quedado en un sillón. El padre, apoyado contra la pared, observaba en silencio. La enfermera morena entró para revisar las máquinas. Todo parecía normal hasta que el niño habló dormido. «No fue solo ella», murmuró con voz suave, apenas audible. «Había otra». La enfermera se detuvo, paralizada. «¿Qué dijiste, amor?», preguntó, casi sin voz. El niño, sin abrir los ojos, continuó. «Una mujer con bata blanca. Me puso algo en la bebida. Dijo que así podría soñar con mamá para siempre». El corazón de la enfermera se detuvo por un instante. Su mano tembló. ¿Cómo era esa mujer?», susurró, aunque ya lo sabía. «Tenía una cruz en el cuello», murmuró el niño. Y lloraba mientras lo hacía. Un silencio mortal cayó sobre la habitación. La enfermera se miró las manos. La cruz de plata colgaba de su cuello, brillando con la luz del monitor. «No», susurró. «No puede ser». Las imágenes vinieron a su mente. Aquella noche, el caos, el niño temblando, la vecina discutiendo con Laura en la puerta, y ella, la enfermera, intentando ayudarlo cuando ya estaba débil. Recordó haberle puesto unas gotas más en la taza, pensando que era un simple calmante. Pero no era eso. Era el mismo frasco que la vecina había dejado sobre la bandeja. Su cuerpo se estremeció. «Dios mío», murmuró con la voz quebrada. «¿Qué he hecho?». El padre se acercó, confundido. «¿Qué pasa?». Ella no respondió. Solo dio un paso atrás como si el peso de la culpa la aplastara. «No fue solo ella», repitió con lágrimas cayendo. «Fui yo también». Laura despertó con el grito. «¿Qué estás diciendo?». «No quise hacerlo», sollozó la enfermera. «Pensé que era un calmante, quería ayudarlo a dormir. Pero era lo mismo que ella usó». El padre la miró horrorizado. El doctor entró corriendo al oír los gritos. En cuestión de minutos, todo se volvió un caos. Guardias, enfermeros, policías. La mujer cayó de rodillas frente a la cama rogando perdón. «No quería hacerle daño. Juro que no quería». El niño abrió los ojos, miró a todos, y con una voz serena, casi celestial, dijo: «Te perdono». El silencio que siguió fue absoluto. La enfermera rompió a llorar, y los padres se abrazaron al niño con una mezcla de alivio y dolor. Semanas después el caso fue cerrado. La vecina fue condenada, la enfermera perdió su licencia y desapareció de la ciudad. Pero la historia siguió viva en todos los que la vivieron. El niño, ya recuperado,
Guardaba una pequeña cruz de plata en su mesa de noche. A veces la miraba y sonreía. «Mamá», decía, «ya no tengo miedo del café». Y Laura respondía con un nudo en la garganta. «Porque ahora sabes que el amor verdadero no duele». La cámara final se alejaba lentamente del hospital, mostrando la ventana iluminada donde el niño leía una Biblia abierta. La voz del narrador cerraba la historia. Hay oraciones que se escuchan demasiado tarde, y pecados que se cometen con buenas intenciones. Pero incluso entre las sombras la luz encuentra el modo de volver. Fin.